Dios les bendiga a todos. Qué bueno es estar aquí una vez más, dando lo que Dios me ha dado, y quiero hablar de algo que es muy importante y te va a preparar para recibir cosas espirituales. Te va a preparar para que tú recibas lo que Dios te quiere dar. A través del tiempo he visto cómo Dios ha querido entregar ciertas cosas a personas, pero ellos no se han puesto en un lugar donde ellos pueden recibirlo. Y hay personas que están recibiendo de parte de Dios más frecuentemente que otros, porque hay personas que se están preparando para recibir algo de Dios. Están preparando su corazón, están preparando su mente, están preparándose para recibir de Dios. Entonces, quiero hablar sobre qué es lo que es prepararse para recibir. Preparados para recibir. Porque tú no puedes recibir aquellas cosas de las cuales tú no te has preparado para ellas. Hay cosas espirituales que no podrás recibir al menos que tú te has preparado para recibirlas. Por eso cuando vino el día de Pentecostés, los discípulos que fueron llenos y bautizados con el Espíritu Santo fueron aquellos que estaban en el aposento alto y estaban unánimes, juntos, orando, preparándose para recibir la promesa del Padre. Y hubo otros que originalmente estaban con ellos, pero en un momento ellos se fueron. No fueron con los 120 al aposento alto para prepararse, sino que se fueron para otro lado. Y aquellos que recibieron la promesa del Padre fueron aquellos que fueron a prepararse. ¿Cómo se prepararon? Se prepararon orando juntos, unánimes, hasta recibir lo que Jesús, lo que el Padre les había prometido, y fueron investidos de poder y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a predicar con denuedo y comenzaron a testificar de la resurrección de Jesús, de la muerte de Jesús, con valentía, con osadía. ¿Cuál fue la diferencia entre aquellos que recibieron y aquellos que no recibieron? Que aquellos que recibieron se prepararon para recibir la promesa. Hay promesas de Dios que tú tendrás que prepararte para recibirlas. Por eso tú puedes ir a un lugar y puedes ir a un lugar donde está una atmósfera, donde Dios está presente, donde el poder de Dios está presente, y no recibir algo de Dios. Porque durante el día, porque durante la semana, has estado meditando, has estado enfocado, has estado pensando en otras cosas. Pero hay otros que están meditando, que están pensando, que están preparando su corazón para recibir algo del Espíritu de Dios. Hay personas que están preparando la tierra. Y cuando hablo de la tierra, estoy hablando del corazón. Hay personas que están preparando su tierra para que Dios venga y siembre una semilla. Hay personas que están preparando la tierra para que Dios venga y plante cosas en ellos. Y aquellos que preparan la tierra son aquellos que van a ver el fruto de lo que Dios va a hacer. Van a ver el fruto de lo que Dios va a plantar en ellos, porque se han estado preparando, se han preparado para recibir algo del Espíritu de Dios. No puede recibir
algo del Espíritu sin antes ser preparado para recibirlo. Y quiero que escuchen bien lo que les voy a decir, porque hay cosas de las cuales tú no vas a prepararte para recibir, sino que Dios te va a preparar para recibirlas. Y tú no puedes hacer nada para prepararte a ti mismo. Pero hay otras cosas que Dios no te va a preparar para recibirlas. Tú mismo tienes que prepararte para recibirlas. Hay cosas que Dios va a hacer en tu vida que te van a preparar para lo que Dios te quiere entregar y para lo que Dios te quiere dar y donde Dios te quiere poner. Pero hay otras cosas que Dios no lo va a hacer. Dios te va a dar a ti el control. Dios te va a dejar a ti prepararte o no prepararte. Por eso Dios nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, aquel que comienza a acercarse a Dios, prepárate para que Dios se comience a acercar a ti. Aquel que comienza a buscar a Dios, prepárate porque el Espíritu de Dios te transformará de gloria en gloria. Estoy hablando de una preparación que Dios no va a hacer en tu vida. Tú vas a prepararte para recibir algo del Espíritu de Dios. Y hay otras cosas que Dios mismo lo va a hacer para prepararte para lo que Él tiene para ti. Por eso David fue pastor de ovejas de su padre y peleaba con los animales que trataban de matar a las ovejas. Y aunque David no tenía el control de que el oso o el león viniera a querer matar una de las ovejas, pero Dios permitía que los leones y los osos vinieran para querer comerse una de las ovejas, porque David no tenía el control de esa preparación. Dios tenía el control de esa preparación, porque Dios lo iba a levantar y David después iba a derribar gigantes, y iba a tener victorias, y iba a traer algo poderoso al pueblo de Israel, que iba a traer gozo al pueblo de Israel. Esa es la preparación que viene de Dios. Cuando tú ni siquiera sabes, cuando tú no te das cuenta, pero es Dios el que te ha estado preparando para algo mayor. Es Dios el que ha permitido a que tú pases todo lo que has pasado, todo lo que has vivido. Hay personas que piensan que pasó porque, pues yo no sé por qué pasó. Dios te está preparando para algo más. Dios te está preparando para el lugar donde Él te va a llevar. Hay preparaciones que Dios mismo las hace en nuestra vida. Pablo tuvo que ser visitado por Jesús. Pablo tuvo que ser confrontado por Jesús. Pablo tuvo que tener un encuentro con Jesús rumbo a Damasco. Dice que se le apareció una luz resplandeciente y tiene una conversación con Jesús, y esa luz que resplandeció lo dejó ciego. Pero el encuentro con Jesús preparó a Saulo de Tarso a recibir la oración de Ananías, que iba a venir después de la visitación de Jesús. Y Jesús, el Espíritu de Dios, manda a Ananías para ir a orar por Pablo, para que él impartiera algo del Espíritu. Pero Pablo tuvo que ser preparado para la visitación de Ananías. ¿Cómo fue preparado? Con una visitación de Jesús. Jesús dijo: tengo algo que te voy a entregar, pero primero
tengo que arrancar, tengo que destruir de ti, tengo que remover todo lo que hay en ti, tengo que deshacer esta mentalidad que tú tienes, que yo no soy real y me voy a manifestar a ti para comprobarte que sí soy real y para comprobarte de que no estás persiguiendo a unos locos que hablan cualquier cosa. Me voy a aparecer para comprobarte de que yo soy Dios y yo te conozco a ti y yo te escogí desde el vientre de tu madre y tengo que confrontar lo que tú crees para que tú puedas recibir lo que Ananías, que era un discípulo, iba a traer para impartirte y para darte. Tuvo que ser preparado para recibir. Tuvo que ser preparado para recibir. La casa de Cornelio recibió el bautismo del Espíritu Santo. El apóstol Pedro llega, les comienza a predicar y de repente a medio mensaje comienza a caer el poder de Dios y toda la casa es bautizada con el Espíritu de Dios. Que los predicadores de este tiempo, que tu mensaje sea un mensaje que traiga la gloria de Dios, que tu mensaje sea un mensaje que interrumpa tu servicio, que interrumpa el servicio que tú tienes el domingo, el día que lo tengas, y que Dios comience a hacer cosas diferentes y sobrenaturales. Pedro solo comenzó a predicar, comenzó a hablar y el Espíritu Santo comenzó a caer sobre Cornelio y toda su casa. Pero ¿qué creen? Cornelio preparó un lugar. Cornelio se preparó para recibir lo que él recibió. Por eso el ángel tuvo que aparecerse y tuvo que venir y decirle: Cornelio, manda a traer a Pedro, porque Pedro tiene lo que tú necesitas. ¿Por qué apareció el ángel a Cornelio? Porque Cornelio estaba ya orando. Cornelio estaba orando y dice que él daba limosnas, era un dador, daba. Y dice que sus oraciones y sus limosnas subieron para memoria delante de Dios. Dios se acordó de Cornelio. Entonces, el encuentro que Cornelio tuvo con el ángel era una respuesta a la preparación que él tuvo. Él se preparó para encontrarse con un ángel y también se preparó para recibir el bautismo del Espíritu de Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Tienes que ser preparado para recibir. ¿Por qué oro? ¿Por qué tú oras? ¿Por qué tú ayunas? ¿Por qué tú le eres fiel a Dios en lo poco? Porque te estás preparando para recibir algo de Dios. ¿Por qué hay personas que le son fiel a Dios en lo poco? Porque se están preparando para recibir algo mayor de parte de Dios. Porque cuando tú le eres fiel a Dios en lo poco, en las cosas pequeñas, te estás preparando para serle fiel a Dios en lo mucho, en lo mayor, en lo grande, en lo que Dios va a traer para ti, en lo que Dios va a traer sobre tu vida. Cuando tú le comienzas a dar a Dios, cuando tú haces sacrificios a Dios, te estás preparando para después darle a Dios de lo más que Él te va a entregar. Porque si ahorita tienes poco y le das a Dios, te estás preparando para recibir más de Dios. Y cuando recibas más de Dios, vas a continuar dando. Alguien tiene que entender de que para recibir tienes que prepararte. Para recibir algo del Espíritu de Dios, tienes que estar preparado. Hay casos donde Dios te va a preparar
pero hay casos donde tú mismo tienes que prepararte. Hay cosas que Dios va a comenzar a hacer en tu vida que te van a preparar para recibir algo mayor. Pero hay casos, hay situaciones donde Dios te está diciendo, tienes que prepararte para recibir lo que yo te quiero entregar. Cuando la palabra de Dios habla de odres nuevos, dice que el vino nuevo solamente se puede echar en odres nuevos, porque el odre nuevo es flexible y puede contener el vino nuevo. Pero el odre viejo no puede contener el vino nuevo, porque el odre viejo está muy duro, está muy rígido, no se estira. Y por lo tanto, si el vino nuevo se echa en un odre viejo, el vino nuevo se va a desperdiciar. Por eso Dios no le da un nuevo mover del espíritu a un odre viejo, porque Dios sabe que va a desperdiciar lo que Él le va a entregar o lo que Él le va a dar. A un odre viejo no se le puede dar algo nuevo del espíritu, porque Dios sabe que lo va a desperdiciar. Dios le da vino nuevo a odres nuevos. ¿Por qué son odres nuevos y por qué pueden retener el vino nuevo? Porque han sido preparados para recibir. Antes de recibir vino nuevo, tienes que ser preparado. Quiero decirle a alguien que me está escuchando, quiero decirles, Dios tiene mucho vino para darte. Dios tiene mucho vino para darte. Dios tiene vino nuevo para entregarte a ti. Pero tú no puedes recibir del vino nuevo sin antes ser preparado tu odre. Sin antes tu odre no ser preparado para recibir. Porque si te quedas igual, lo que Dios derrama, Dios sabe que no lo podrás contener. No lo podrás recibir y no lo podrás mantener. Dios quiere hijos, hijas de Dios, odres nuevos. Deja tu programa, deja tu mentalidad, deja tu manera de cómo hacer las cosas y sométete a la dirección, a la guianza del Espíritu de Dios. Dios no es tan complicado. Dios no es tan... Hay gente que tiene a Dios en una caja y fuera de esa caja Dios no lo puede hacer. Ellos creen que Dios no lo puede hacer porque no está en las reglas, en las normas que ellos piensan. Pero Dios no está en una caja. Dios quiere manifestarse. Dios se quiere mover. Dios quiere derramar de su espíritu sobre toda carne. Es el tiempo para eso. Pero hay que entender de que Dios quiere que nosotros seamos preparados para recibir algo nuevo y algo diferente. Y yo oro por todo aquel que es o que se considera un representante del reino de Dios, un representante de la iglesia de Jesús. Ya seas pastor, ya seas discípulo, ya seas lo que seas, pero yo oro que nosotros seamos personas que constantemente nos estamos preparando para recibir del Espíritu de Dios. Por eso Dios levanta a un hombre llamado Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Pero ¿qué creen? Los que se opusieron al mensaje de Juan y los que se opusieron al bautismo de Juan fueron los religiosos, fueron los fariseos. Y Juan vino a preparar el camino con un mensaje de arrepentimiento y bautizando a hombres y mujeres en agua. Y aquellos que fueron bautizados en agua se estaban preparando para ser bautizados por aquel
que iba a bautizar no con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. Por eso aquellos que se comienzan a preparar en lo que Dios quiere que se preparen, viene algo para tu vida. Dios no te va a pasar. Dios va a encontrarse contigo y te va a dar lo que Él te ha querido dar porque te has preparado. Has recibido y te has preparado para recibir algo del Espíritu de Dios. Padre, yo oro por todo aquel que me está escuchando. Oro por aquellos, Señor, que son tus hijos. Y oro que tú, Señor, les hagas entender y los guíes y les des el entendimiento para que ellos se comiencen a preparar para recibir lo que Dios tiene para sus vidas. Dios ha comenzado a hacer muchas cosas en este lugar, pero aquellos que van a recibir más son aquellos que se preparan para recibir algo mayor. Dios proveerá. Dios está listo para dar. Dios está listo para darte, entregarte algo nuevo, pero debes prepararte. Prepárate y espera lo que Dios va a comenzar a hacer en tu vida. Padre, gracias yo te doy. Dales cosas nuevas, dales cosas diferentes, que sean preparados para recibir de lo que tú tienes para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dejar un link en la descripción donde ustedes pueden darle a Dios, si gustan darle a Dios. Ha sido una bendición poder compartir. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Todos tenemos una historia. Lo que hemos vivido nos ha formado a ser las personas que somos hoy. Algunos hemos pasado momentos difíciles. Hemos estado en lugares de oscuridad, lugares donde los sueños que un día tuvimos mueren, donde la esperanza, la fe, la pasión nos hace falta, donde perdemos la visión de poder ver más allá de lo que hemos vivido, donde perdemos la paz, la alegría, el deseo y la motivación de avanzar y crecer. Pero son en esos lugares de oscuridad, de desesperación, de muerte, donde Dios viene a nuestro encuentro. En los momentos donde no ves la salida, pero de pronto Dios se introduce como aquel que abre camino donde no lo hay. Viene como la luz en medio de tu oscuridad para darle vida a lo que parece estar muerto y sin solución. Viene a despertar tu fe, viene a darte visión para que veas más allá. Te inspira a alcanzar lo inalcanzable, a creer en lo imposible, a crecer en la oposición. El tiempo de milagros no ha pasado. El dador de la vida, el que resucita lo que está muerto, está vivo.